voy a hacerle caso a la profesora y voy a empezar a grabar. Bueno, como hoy día tenemos poquito tiempo, ¿no es cierto? Voy a ir al grano al tiro. Eh, yo les dejé un par de archivos. eh, eh, Creo que se llama Dashboard 2, Dashboard 3. Así que vamos a utilizar, ¿no es cierto?, el número 2, el Dashboard 2, ya que si ustedes lo ven es este archivo, ¿no es cierto?, donde tenemos aquí unas instrucciones, la base de datos, y también, ¿no es cierto?, dejé para hacer las tablas dinámicas y el dashboard. ¿Ok? ¿A qué queremos llegar? Ya yo aquí, de hecho, lo tengo eh, con resolución, ¿no es cierto? Con las tablas dinámicas hechas, ya la idea es que hagamos esto mismo y terminemos, en definitiva, mostrando este tipo, ¿no es cierto?, de herramientas, ya en donde si yo voy utilizando, ¿no es cierto?, los slicers o segmentadores, ¿no es cierto?, esto automáticamente va a ir modificándose cualquiera de estos slicers, ¿no es cierto?, que están acá, porque yo tengo aquí 4 slicers. La idea, ¿no es cierto?, es poder presentar la información de forma gráfica, de forma más sencilla, resumida, y la idea final, ¿no es cierto?, es poder eh, tomar decisiones, que eso es lo principal que ustedes tienen que tener claro. Recuerden siempre que esto es para tomar decisiones. Si no, en realidad no tendría mucho sentido todo esto, ¿ya? Pero vamos a empezar, ¿no es cierto?, eh, desde acá, desde cero, ¿no es cierto? Ahí vamos a poder ver, vamos a hacer esto mismo, así que vamos a ir viendo las cosas que necesitamos con el otro. Bueno, vamos a ver los requerimientos. O sea, aquí, ojo, aquí dice requerimientos mínimos. Ahora, esto no significa que ustedes no podrían hacer más que esto. Ya, de hecho, yo ahí, en el ejemplo que tengo, hago un poquito más que esto, pero ese es más o menos la idea. Ahora, ustedes, ¿no es cierto?, cuando se les presentan las bases de datos, es decir, cuando ustedes reciben las bases de datos, que puede ser, ¿no es cierto?, por un software como un ERP, ¿no es cierto?, la idea es que vienen en bruto. Y cuando hablo en bruto, ¿no es cierto?, hablo solamente que vienen los datos ahí todos juntos, de acuerdo al registro que tiene la base de datos y te lo entregaron. Pero en sí, ¿no es cierto?, a veces hay que hacer algunas cosas para que la idea, tengamos esa tabla que nosotros necesitemos con los datos que queramos. ¿Ok? Entonces, algunas cosas que dice acá. Por ejemplo, las principales cosas que tienen que tener, por ejemplo, tiene que ver con las ventas, los costos y los ingresos, ¿ya? Y aquí dice tanto peso como porcentaje. Por ejemplo, gráficas, ¿no es cierto?, de venta y de ingresos. Las tablas dinámicas, bueno, aquí te está mostrando, pidiendo dos, ¿no es cierto?, los top 10 de los productos más vendidos, y esto también como porcentaje del total de ventas. Y, por ejemplo, segmentadores, te dan algunos ejemplos aquí por año, por línea de producto, por tipo de orden. Bueno, eso aparece porque en la base de datos que nosotros tenemos acá, aparece ese tipo de orden, ya, tipo de negocio. Estos son cosas que en la base de datos están, así que eh, son necesarios. Bueno, por otro lado, ¿no es cierto?, también nos piden los colores. Ya yo en esta oportunidad, yo tengo unas diapositivas por ahí que hablan un poco de como 5 tips, ¿no es cierto?, que nos sirven para hacer esto. Ya, pero por el tiempo hoy día no se lo voy a nombrar, quizás la próxima sesión sí lo haga, ya, porque ahí tenemos un poco más tiempo. Además vamos a hacer otro ejemplo y de ahí un ejercicio, ¿no es cierto?, que quiero que ustedes también desarrollen, con la idea que en el última sesión, ¿no es cierto?, del próximo jueves, si no me equivoco, hagamos un análisis, vamos viendo algunos problemas, quizás, o ir verificando, ¿no es cierto?, lo que hicieron. Bueno, empecemos para que esto funcione. Bueno, primero, ¿no es cierto?, nos vamos a venir acá, tenemos que ver los datos,
Ya fíjense que acá, por ejemplo, nosotros tenemos la obligación de hacer un análisis de la base de datos. ¿Qué cosas tiene? ¿Qué puedo hacer? Ya ese es el modelo de idea. Ustedes tienen que pensar de esa forma. Y si vamos viendo, aquí lo que hay son ventas. ¿Ya? Lo que hay son ventas. Entonces, las ventas se producen a diferentes países que en este caso, ahora a todo esto yo lo modifiqué porque esto está en inglés, está todo en inglés, ya como pueden ver los datos también, ¿no es cierto? Los productos están todo en inglés. Ahora, por ejemplo, si yo quisiera hacer un gráfico de mapas, por ejemplo, quizás tenga problemas con esto, por el idioma que nosotros utilizamos, ¿ya? Porque yo tengo, ¿no es cierto?, o la mayoría tenemos en nuestro computador el idioma español, y por lo tanto United States no lo reconoce como un país porque nosotros nos escribimos de esa forma, escribimos Estados Unidos. Bueno, ¿qué tendríamos que hacer? Transformar, ¿no es cierto?, todos los países en español. Ya, miren, fíjense que yo, por ejemplo, en este ejemplo que tengo aquí, yo lo que hice es transformar eso. ¿Ya? Bueno, esto es tan simple como ir aquí a esta zona de acá, donde dice buscar, ¿no es cierto? Buscar y seleccionar. Aquí dice reemplazar. ¿Ok? Entonces nosotros reemplazamos, por ejemplo, antes decía United States, escribo United States y abajo lo reemplazo con Estados Unidos y presiono ese botón reemplazar todo y así cada uno de los países que aparecen ahí. La lista es gigante, ya, la lista es gigante, hay hartos países, o sea, no son más de 15, yo creo que deben ser, y tendríamos que, si queremos ese resultado, ¿no es cierto?, de esto que está aquí, miren, de esto que está aquí, ya este es el gráfico mundial de ventas que, ¿no es cierto?, que pude Profe, obtener. Dígame. ¿con México hay que ponerle el tilde Eh, o no es necesario? no es necesario, pero sí debería ser así, debería ser así, ¿ya? De hecho, Japón, eh, ponerlo como nosotros lo escribimos, ¿ya? Si hay errores ahí es porque yo me equivoqué, lo estaba haciendo hace poco, no el cambio, pero esa es la idea. ¿Ok? Entonces eso podríamos hacer, modificar eso, ya si nosotros seguimos viendo acá los datos, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí tenemos el año de la venta, el trimestre, esa Q significa trimestre, el trimestre 1, el trimestre 2, 3 y 4, y el año que corresponde, ¿no es cierto?, a ese trimestre. Tenemos los precios de los productos, que podemos ponerle un formato, ¿no es cierto?, la cantidad, y aquí, ¿no es cierto?, nos aparece el margen de ganancia. Esto es porcentaje, por lo tanto, yo lo voy a cambiar, ¿no es cierto?, a un formato de porcentaje. Pero me faltan algunos datos. Las ventas. Ya vamos a empezar a modificar esto. Entonces vamos a poner algunas fórmulas. Por ejemplo, va a ser igual ventas, ¿no es cierto? Tendría que ser el precio por la cantidad, ¿no es cierto? Eso yo creo que todos tenemos clarito ese dato. Ya, ahora copiamos hacia abajo. Basta con que le hagan doble clic ahí en la esquinita donde aparece el más, ya, y ahí se copia todo hacia abajo. Los costos. Bueno, existe una fórmula cuando tú tienes, por ejemplo, un valor incluido, ¿no es cierto?, el margen de ganancias, que en este caso eso es, ya, el margen de ganancias ya está incluido en ese valor, por lo tanto, el precio-costo o el costo de esas ventas es un poquito de ese es el menor. Ya, ¿cómo haríamos esa fórmula para calcular los costos? Es decir, sacarle ese 35%, ¿ya? Porque ahí ese 29 millones tiene ese 35%. Entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente. Decimos que las ventas las vamos a dividir, paréntesis, 1 más el porcentaje de ganancia, que vendría siendo ese. Cerramos paréntesis, le damos enter, y ahí tenemos el precio
costo. ¿Se fijan que hay una diferencia? O sea, me costó 21 millones y yo lo vendía a 29 millones. Entonces, la diferencia, ¿qué es lo que es? Ganancia, o beneficio, ingreso, no sé cómo quieren ponerle. Por ejemplo, margen, ya vamos a poner margen. Margen. Entonces, si hacemos la resta, perdón, del mayor de las ventas menos los costos, tenemos el margen. ¿Se fijan? Y ahí ya tenemos bastante más información ya sobre lo que podríamos hacer. Fíjense, si ustedes se ponen a pensar, a mí ya se me ocurren varias cosas que podría hacer, viendo las ventas, viendo los costos, viendo los márgenes, los porcentajes, etcétera. Y hay estas cosas que ya se pueden visualizar que puedo hacer. Entonces, una vez que ya tengo mi tablita, ¿no es cierto? Digamos, con los datos que yo quiero, aquí lo único que me podría faltar, ¿no es cierto?, es cambiar los países. Ustedes lo pueden hacer, por supuesto. Es un poco latero porque tenéis que ir país por país, ¿no es cierto?, ir cambiándole, poner United States por Estados Unidos y así Italy por Italia, etcétera, etcétera. Pero una vez que se hace eso, la tabla te queda lista. Yo no lo voy a hacer para no demorarme tanto, pero ustedes ya creo que entienden lo que quiero decirles. Vamos a transformar esto en una tabla, al formato, le vamos a dar formato de tabla. Esto es importante por, por después para escribir las fórmulas, ¿no es cierto? Nos sirve mucho. Entonces, vamos a elegir uno. Ustedes pueden elegir el que quieran. Esto da lo mismo, solo de un formato. Automáticamente él me toma todos los datos, ya ese rango que está ahí es todos los datos, y listo, convertida. En este momento está convertida en una tabla, ¿sí? Y con esto, ¿no es cierto? Esto ya podemos ir a trabajar a las tablas dinámicas, ¿ok? Esa es la idea. Bueno, vamos a ir viendo esto mismo acá, ¿ya? Yo aquí, si ustedes ven, ahí están, ¿no es cierto?, las ventas. Acá sí los puse en miles, por eso que si ustedes ven, los números se ven un poco más chicos, pero son en miles, es decir, esto lo dividí en 1000. Esa es la única diferencia, ¿ya? Pero nada más. Entonces vamos a hacer estas tablas. Vamos a hacer hasta la tabla primero hasta aquí, ¿ok? Porque esto que está acá tiene que ver con el mapa y si ustedes se fijan, ahí yo había cambiado ya, aquí cambié los países al español, ¿ya? Entonces, en la tabla que estoy trabajando no lo tengo así que no lo voy a poder hacer directamente en mi tabla. Pero hagamos esta primero, ¿ya? Esta tabla dinámica, donde, ¿no es cierto?, vamos a tener las ventas, los costos y los márgenes. Entonces, vamos a hacer esa primera tabla nos ponemos en cualquier lugar de acá, ya, sí, yo sé que vamos a hacerle aquí la tabla dinámica en esta hoja, pero nos ponemos acá para no seleccionarla después. Vamos a insertar tabla dinámica, ¿no es cierto? Fíjense que ahí dice tabla 1, y automáticamente selecciona toda esta tabla, así, por eso que es bueno hacerlo así. Y yo no tengo que andar seleccionándola a cada rato. Bueno, elegimos una hoja predeterminada, nos vamos, ¿no es cierto?, a la tabla dinámica, y elegimos el lugar donde la vamos a poner. Ya, lo voy a poner aquí en la B2. Ok. Aceptamos. Ya, y acá decía que teníamos que mostrar, ¿no es cierto?, las ventas. Nos vamos a los valores. Las ventas, los costos y el margen, ¿ya? Yo voy a agrandar un poquito aquí esta celda, porque el formato este no me gusta mucho. Bueno, pero nosotros lo que vamos a hacer, ya independiente del formato, ya, que esté ahí, a ver, eh, que son los números, son bastante grandes, por eso no se veían. Nosotros vamos a utilizar estos datos, pero los vamos a copiar, ¿ok? Es decir, vamos a hacer una fórmula para extraer el dato de la tabla dinámica. Entonces ponemos igual y nos vamos a la celda, ahí a esa celda de suma de venta y le damos Enter.
debiese salir el mismo dato, ¿no es cierto? Porque eso es lo que estamos haciendo, nada más estamos trayendo el dato desde arriba y lo estamos tirando acá abajo. Por lo tanto, el número es exactamente el mismo. Ahora, la gracia de esto, aunque ustedes no lo crean, hay ciertas circunstancias que ocurren que no te deja utilizar los datos de las tablas, ¿ya? Por eso que cuando tú los necesitas utilizar, esos en algún lado, a veces es bueno hacer esto, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes quisieran hacer un gráfico de mapas, por ejemplo, tú no puedes utilizar la tabla dinámica, tienes que usar los datos paralelamente, así como lo estoy usando yo. ¿Ok? Bueno, vamos a sacar porcentaje de esta cuestión. Miren, aquí yo este es el total, ¿no es cierto?, de venta, y voy a definir cuánto uso, cuánto el porcentaje, ¿no es cierto?, en costo y cuál es el porcentaje de margen que me queda, para que vean qué se puede hacer. Entonces yo, en este caso, voy a tomar este dato, los 4 millones de costo, y lo divido por los 5 millones, que son el total de venta. Y ahí me dio un porcentaje. E igual voy a hacer con este otro, es decir, tomo el valor, ¿no es cierto?, del margen, lo divido en la suma de ventas, y ahí tengo los porcentajes. Y como estos son porcentajes, yo le voy a poner el formato de porcentaje. Y si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, ahí yo tengo una pequeña tablita, ¿no es cierto?, con algunos datos que puedo utilizar más adelante. Entonces, ese va a ser nuestra primera tabla, ¿ya? Luego nos decía que teníamos que tener una tabla donde aparezcan los años y los trimestres, ¿se fijan? Y por otro lado vamos a tener las ventas y los márgenes, ¿ya? Entonces tenemos los años y los trimestres en las filas, estas son las filas. Y por otro lado, ¿no es cierto?, en los valores, ¿no es cierto?, yo quiero que me aparezcan las ventas y los márgenes. Entonces vamos a ir a eso. Volvemos acá, insertamos de nuevo una tabla dinámica, le decimos, ¿no es cierto?, dónde la queremos colocar, la vamos a colocar en este lugar, aceptamos, voy a mover un poquito allí para que se vea bien, y acá, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que teníamos? Teníamos el año en la fila, dije, ahí están los años, y el trimestre, ¿ok? Ahí aparecen, ¿no es cierto? Y en el caso de abajo íbamos a tener, si no me recuerdo mal, eran las ventas y los márgenes. Profe, Dígame. al poner otra tabla dinámica, ¿pierde las otras tablas que tenía antes? No, si está ahí. Ah, ya. Entiendo. No, es que yo me moví, no. La escondí Ya. un poco para no... No, no se pierde. Ya. No, no se pierde. Ya, vamos a cambiarle el formato a estos números porque no me Profe, gusta. me perdí. ¿En qué parte? ¿Qué parte? ¿Cómo hacer esto? No, era año, trimestre, Sí, aquí están, miren. Año, trimestre, trimestre, en la suma de fila venta, y margen. ¿sí? Eso Ya. no. ¿Ya? Entonces, lo que iba a hacer era cambiarle el formato, dije. Ahí para que parezcan como más bonitos, como más normales en realidad, entre comillas normales, ¿verdad? Porque eso de normal. Ya, y finalmente una tercera, ¿no es cierto?, que esta también tiene que ver con los países, pero, ¿no es cierto?, voy a ver las ventas de los países, es decir, el país lo tiro a las filas y las ventas los tiro, ¿no es cierto?, a los valores. Entonces, vamos a hacer esa gráfica, o sea, esa tabla, digamos. Ya, nos vamos de nuevo a la tabla, insertamos, tabla dinámica, vamos a la tabla acá, nos vamos a poner en ese lugar, acepto, ¿ya? Acepto, voy a correrme un poquito, y, ¿no es cierto?, dije que era el país en la fila, ahí están todos los países, ya yo insisto aquí, yo los tengo yo los cambié de idioma, ¿ya? Aunque Estados Unidos veo que no lo cambió. Ya, y el país
y era las ventas. A mí me faltó, me faltó solamente, en este caso, Estados Unidos. Bueno, voy a agrandar un poquito esto. Voy a, voy a hacer un filtro ya con esta cantidad de países. Por ejemplo, imagínense que nosotros no queremos ver tantos países en un gráfico y, por ejemplo, podemos elegir los mejores 5. Entonces, aquí, en todas las tablas dinámicas, ustedes pueden ver que siempre hay un filtro, ¿ya? Ahí, acá. En este caso, está ahí y nos vamos a ir al filtro de valor, ¿ya? Filtros de valor, y vamos a llegar al último donde dice 10 mejores, ¿ok? 10 mejores. Pero vamos a cambiarlo por un 5. Solo quiero que me aparezcan los 5 mejores. ¿Ya? Y ahí los tenemos. Aquí ya me están saliendo los números como yo quería. Ok. La original, digamos, el trabajo original era con estas bases, con estas tablas dinámicas. Yo en el trabajo que está tratando de mejorar, ya que ya tengo los países todo en español, hice de nuevo esta misma tabla. Se fijan que recién habían salido todos los países. Esta es la tabla que recién salió y que acá le pusimos el filtro de los mejores 5, por eso hay 5. Aquí están todos, ¿ya? Y se fijan que yo lo hice porque yo necesitaba sacar los datos de esta tabla dinámica para esta tabla que yo inventé. Es decir, yo simplemente aquí hice fórmulas, si ustedes se fijan es fórmula, ¿ya? Estoy tomando ese dato, ¿no es cierto?, de ahí, y lo voy pegando. Lo mismo por todo por abajo, y exactamente lo mismo, ¿no es cierto?, con este dato. Ok. Entonces, ahí, y con esto, de hecho, uno hace el gráfico para poner un mapa, no con este de acá, ¿ya? Esta tabla no me sirve, no te permite hacer el gráfico, ¿ya? Por si acaso. Bueno, vamos al dashboard, ¿ya? Porque se supone que tenemos esta parte, que esta es la parte, ¿no es cierto?, principal. Después vamos, esto de hecho, si ustedes lo hacen, se lo recomiendo que lo hagan como le puse ahí, que se haría después al final, es decir, después de que haga este dashboard, ¿ya? Porque, por ejemplo, aquí yo hice todo esto antes de hacer este mapa. Este lo hice al último. ¿Por qué? Porque no lo quiero conectado. Yo quiero, estas son las ventas mundiales e independientes, ¿no es cierto?, del mes, del año. Yo quiero saber las ventas mundiales, de todo, ¿ya? Esta otra tabla, gráficos, están, ¿no es cierto?, están conectados a estos segmentadores que te van a dar, ¿no es cierto?, o todos los años, o un año, o un producto, o un tipo, etcétera, ¿ya? Por eso que para que no sufra eso, esto lo dejamos los datos, de hecho, por eso que no se puede conectar a una tabla dinámica, por ejemplo, esto, ¿ya? Este no es dinámico. Este, por ejemplo, te muestra una foto del total, y ahí queda. Es decir, si tú cambias los datos, este mapa no va a cambiar porque esto no es dinámico, ¿ya? Los datos, estos no son dinámicos. Bueno, ¿Profe? eh, ¿Profe? empecemos con nuestro dashboard. ¿Profe? Dígame, perdón, no escuché. Antes que siga, ¿podría mostrar un poquito la tabla dinámica? ¿Cuál? ¿Esta? Esa que tiene el medio, ¿cuáles son los datos que ocupó? Ya, te lo muestro al tiro. Aquí están, mira. Las filas están los años y trimestres, Profe, ¿me puede mostrar ¿ya? una parte también? Y en los valores están las ventas y el margen. Ventas y margen. Margen. Ya, gracias. Ya. Ahí estamos entonces. Ya, entonces vámonos a hacer nuestro dashboard, ¿ya? Como todo, Profe, dígame. le estaban hablando. Ah, no Ah, pensé que escuché. no se me escuchaba. No, yo no escuché. Dale, dale, dale. En la parte, ¿puede mostrarme cómo saco los costos? Que parece que los que tengo mal yo. Por El eso. costo, la El costo. fórmula. Sí, la fórmula, porque parece que la tengo mal Ya, ahí. el costo, mira, el costo se obtiene así. Es
en este caso las ventas, ¿ya? Ahí donde está la venta, dividida, entre paréntesis, por 1 más el 35%. Y Gracias. cierre paréntesis. Ya. Muchas gracias. ¿Ahí te dio? Sí, ahí me dio. Ya, y por supuesto el margen es la resta nomás de las ventas menos los costos. Profe, Sí, sí lo tengo. Dígame. es que yo le he estado cambiando los nombres a los países mientras usted habla, pero no se me cambian en Acá. la... Ajá, Mira, sí cambia. Mira, voy a hacerlo yo, ya, para que veas pero es que... que a mí no se me cambiaron. Anda datos. O sea, Espera, no que te tenés tenés- que no- actualizarlo. sí, tenés que Ay, ¿cómo se actualizar. hace eso? En datos. En datos, Tenés mira, ponete encima de la tabla arriba. dinámica Ya, datos, y ya vas estoy aquí. ahí en analizar dice actualizar, mira. Ah, ¿Lo Pero viste? podía ahí actualizar sí, todo. ahí se me cambiaron. Sí, eso pasa. Que no se actualiza, tienes que actualizar las tablas. Ya, Ya, cuando hagan perfecto. eso, por ejemplo, si yo hiciera aquí el de Estados Unidos, ¿no es cierto? Que es el que me queda. Y voy a reemplazar, voy a poner United Por, States. o sea, por Ya, ejemplo, también por cuando uno tiene. Estados Unidos. Ya, con eso, ahí reemplazo todo. Y ahí se van a reemplazar todo, ¿se fija? Listo. Yo cierro esto. Y si voy a la tabla dinámica, ¿no es cierto? Que aquí todavía me dice United States, como salía recién. Ya, lo actualizo. Ya, y ahora ahí ya cambió a Estados Unidos. ¿Sí? Pero ahí solamente se Profe, actualiza esa Dígame. tabla, ¿no es cierto? Dígame. el Alcota pregunta primero. No, dale, El dale. que sea. No, es que yo quería saber algo de qué país era Netherlands. ¿Es Países Bajos que Holanda. voy? Holanda. Ah, Holanda, O ya, Países gracias. Bajos, como quiera. ¿Pero cualquiera de las dos sirve? Sí, con Holanda sirve, pero creo que hoy día en realidad se llaman Países Bajos. Yo le puse Holanda, pero creo que se escribe Países Bajos. Ya. Pero Profe, cualquiera de los dos, en todo caso el mapa parece que te los toma los dos, así que no habría drama. No había drama. profe, Ujú. ¿cómo se ponían los 5 mejores? Los 5 mejores, aquí. Usted se va aquí en ese filtro, ¿sí? Después se va a filtro de valor, te vas al último, donde dice 10 mejores, aunque son 5, y aquí el número 10 que había, lo cambié a un 5. Y lo aceptas y ahí aparecen 5, ¿no? Ya, gracias. Ya, ya. Vamos a escribir, vamos a empezar a hacer esto. Entonces, la empresa, ya yo sabía que se llamaba AA, y ventas por catálogo, algo así. Ventas por catálogo. Ya, vamos a hacer eso, vamos a pintar un poquito color acá. Vamos a ponerle algún color. Ya recuerden que el ejercicio decía que usáramos los verdes, ¿ya? Entonces voy a hacerle caso y voy a usar estas cosas en color verde. ¿Ya? Voy a agrandar un poquito, voy a cambiarle el color de la letra, voy a poner un blanco. La letra también no me gusta esa. Ya, por ejemplo, ahí, ¿sí? Ustedes si tuvieran su logo, el logo lo podrían poner, ¿no es cierto? Etcétera. Ya, todo siempre es mejorable. Por supuesto, algunos tienen mucho más gusto que otros, así que usen eso en el sentido que les sirva, ¿ya? Si eso es bueno, no es malo eso. Bueno, tenemos, ¿no es cierto?, la portada. Veamos lo que estaba diciendo ya, lo primero que está aquí, bueno, venta por catálogo, ¿no es cierto? Hay esta barrita con estas 3 cositas que están ahí, ¿ya? Entonces, voy a poner aquí como una barrita ploma, hasta ahí nomás, la voy a pintar de color plomito, que también está dentro de los colores que nos solicitan. Ya, vamos a poner el primer elemento, que es, o que son, ¿no es cierto?, estos rectángulos,
ya son formas. Vamos a elegir rectángulos y los vamos a poner por aquí. ¿Ok? Yo le voy a cambiar los colores. El relleno, por ejemplo, vamos a poner otro color verde y sin contorno. Esto lo voy a copiar, necesito 3. Ahí y por ahí, ya ahí voy. Y a su vez, ¿no es cierto?, voy a utilizar unos que son más chiquititos. Tengo que tener varios. Aquí, aquí, aquí. En realidad estoy haciendo porque necesito varios más, ¿ya? De ahí van a darse cuenta de esto. Ya, entonces, el primero, estos grandes, vamos a utilizar primero, ¿ok? Ya, el primero ¿qué es lo que va a decir? Va a decir ventas totales, ¿ya? Entonces aquí vamos a escribir ventas totales. Creo que voy a usar un color más oscuro porque no se nota mucho estas cosas. Voy a cambiar el color. Voy a usar el más oscuro. Ya, ventas totales. El segundo, ¿no es cierto?, va a decir costos totales. Y acá, margen total. Voy a seleccionar estos 3, voy a agrandar un poco la letra, ¿no es cierto? Lo vamos a centrar. No de esa forma, sino que vamos a centrarlo ahí. Ahí. Ok, ahí creo que muy grande. Por ahí. Listo. Ahora voy a colocar, en el caso de estos chiquititos que hice, los voy a colocar aquí encima, como que, para que no se noten, ¿ya? Que no se noten esa es la idea. Bueno, cuando la chunte ahí la chunte. Bueno, las ventas totales, nosotros tenemos ese dato. Entonces yo quiero ir a buscarlo, pero yo no escribirlo, sino que para que sea dinámico, ¿no es cierto?, tenemos que hacer una fórmula. Al estar seleccionado, ¿no es cierto?, lo selecciono, voy acá arriba a de fórmulas, ¿no es cierto?, a la barra de fórmulas, escribo igual, y en este caso voy a ir a las tablas dinámicas a buscar el dato. Y fíjense, aquí tengo las sumas de las ventas. Profe, más lento, más lento, más lento. ¿Más lento? Ya, voy de Sí, nuevo. ¿qué cosa hizo? Fórmula, Ya, después qué. recuerden que aquí estoy en este cuadrito, ¿sí? O sea, este rectángulo. Ya estoy trabajando con este rectángulo. Aquí yo quiero poner un dato, ya que en este caso van a ser las ventas totales. Entonces, voy a la barra fórmula. Igual. Nos vamos a la tabla dinámica y sacamos el dato de las ventas totales, que es ese que está ahí. Y le damos Enter. Y ahí nos aparece, ¿no es cierto?, el dato de las ventas totales. Podemos centrar esta información más grandecita, color blanco. Bueno, como están en tantos millones, el número es muy grande. Bueno, pero ese aparece ahí, igual lo hacemos aparecer. ¿Ya? Y esa es la gracia de este dato, que está ahí, esos 5.000 millones, es dinámico. ¿Ok? ¿Profe? Dígame. ¿Cómo ha sido para que le apareciera el número completo? ¿Por qué no te aparece el número completo? No, me Lo de aparece... los 00, profe, ¿no? ¿Cómo? ¿Quién apretó los 00 de arriba? No, así. Porque le aparecía con es que exponencial. Están en formato número. claro, sí, Están en sí, formato esos número. ceritos que están ahí. Gracias. Ese sí, estilo Millares. Ya, acá vamos a usar, ¿no es cierto?, también voy a tener que tirarlo que se vaya hacia arriba, si no me va a quedar por debajo, o sea, que se venga al frente, o si no se queda por debajo del otro dato. Ya, vamos a ponernos ahí en medio, voy a tratar, ya porque aquí voy a tener que poner estos dos que tengo ahí. Listo, aquí voy a poner el porcentaje,
ok, voy a poner un porcentaje, pero voy a hacer lo mismo que hice recién, y yendo a buscarlo en los porcentajes de los costos. Entonces, hago la fórmula, igual, voy a donde están las tablas dinámicas, y aquí están los porcentajes de los costos. Y le hago clic ahí donde sale el 72%. Enter. Y ya lo tengo, el dato, ¿no es cierto? Lo tengo ahí justito donde lo necesito. Lo puedo agrandar si quiero, ya para que me aparezca el porcentaje en grande. Y me queda este último cuadrito, voy a tener que ponerlo un poquito más abajo, donde vamos a colocar el total de los costos. Lo mismo, igual, vamos a la tabla, y ahora sí elegimos el número. Y hacemos lo mismo que estábamos haciendo recién, ¿no es cierto? Dándole algunas características ahí, agrandamos el número, ya, voy a achicarlo un poco, ahí. Ahí lo tenemos. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿no es cierto?, con este otro. Tenemos también porcentaje y también tenemos el total. Así que vamos a buscar el porcentaje, en este caso del margen. Este es el margen. Ya, ahí lo tenemos. Lo centro. Le cambio de color. Y voy a agrandar un poco para que quede como el otro. Y luego me llevo este otro acá. Ya, y vamos a buscar el total. Y, ¿no es cierto?, el total de margen. Y lo mismo, lo centramos, le cambiamos el color y vamos a agrandar un poquito nomás porque no da para más. Bueno, ya tenemos datos que en este caso, estos datos ustedes más adelante van a darse cuenta que estos van a ir cambiando, así que ya están totalmente dinámicos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si bien estoy usando estos datos, lo que pasa es que recuerden que estos datos, ¿dónde salen? De aquí, ¿cierto? Y si la tabla original ocurre un cambio, en la tabla dinámica va a ocurrir un cambio, y aquí va a ocurrir un cambio, y por lo tanto, en los valores que están, ¿no es cierto?, dependiendo de esas celdas, van a cambiar. Listo. Tenemos ya esa parte, digamos, arriba, ¿no es cierto?, con los porcentajes. Listo. Podría hacer eso que salía ahí, que por ejemplo yo puse con otro color esto para darle alguna, no sé, algún tipo de cambio, ¿no? Ya, vamos viendo qué más viene. Listo, aquí, ¿no es cierto?, vamos a hacer una tabla dinámica. Fíjense que se pueden utilizar tablas dinámicas también en los dashboards, ya no crean que es solamente no tiene que ser acá donde uno pone todas las tablas dinámicas, también podemos utilizar tablas dinámicas acá. Bueno, vamos a utilizar una, por lo tanto, ¿no es cierto?, nos vamos a ir a donde están acá, vamos a hacer esta tabla, vamos a insertar tabla dinámica. Ahora, lo que sí, nos vamos a ir, ¿no es cierto?, a la tabla dashboard, y aquí vamos a seleccionar donde ustedes quieren colocarlo. En este caso, lo vamos a colocar en esa posición. Bueno, ¿qué es lo que quiero? Yo acá, si no mal me equivoco, son por producto. Entonces, voy a tirar productos, a ver si no me equivoco, eran productos, eran por productos, ¿sí? Productos y los valores y los precios, o sea, perdón, las ventas. Y las ventas. Y vamos a dejar, no sé, 10 nomás, los mejores 10. Entonces vamos a hacer el mismo filtro donde antes, pero dejándolos bien. ¿Ya? Y vamos a ir a diseño y le vamos a buscar el color que se parezca a lo que estamos haciendo. Ahí hay un verde, ¿ven? Bueno, aquí voy a agrandar esto para ponerle el formato de millar. Listo, ahí tenemos. ¿Ya? ¿Se fijan? Ahí está esa cosa. Perfecto. Y
Ustedes ahí, si quieren darle más color, ahí, por ejemplo, pueden pintar esa zona del color que se les ocurra, ya para que se vea como la tabla que está aquí. Bueno, vamos a hacer un gráfico. Entonces, el gráfico sería ventas versus margen, que en este caso, está, ¿no es cierto?, las ventas y los márgenes. Por lo tanto, este es el que vamos a hacer. Este es el que vamos a dibujar. ¿Ya? Este es el que vamos a dibujar. Y nos vamos. Entonces, insertar gráfico dinámico. ¿Ok? Vamos a hacer un gráfico dinámico. Esa es la idea. Porque el gráfico también se modifique. Por eso esa es la gracia del gráfico dinámico. No es estático. Bueno, presionamos. Aquí teníamos de líneas. Algo como esto, ¿no es cierto? Parecido a esto. Vamos a dejar este, ¿ya? Ahí lo tenemos, aceptamos, ¿ok? Vamos a cortarlo, control X, y lo vamos a llevar a la hoja del dashboard. Y lo vamos a pegar. Le vamos a hacer algunas modificaciones, por supuesto, porque para que se vea un poquito mejor. Voy a moverme hacia el lado. ¿Ya? Y lo voy a dejar bien largo. Por ejemplo, aquí ustedes tienen algunos elementos que podemos utilizar. Miren, si ustedes se fijan, el gráfico tiene estas cositas plomas acá que tienen que ver, ¿no es cierto?, con campos del gráfico. Pero acá, si tú presionas arriba analizar, vas a encontrar el último botón que dice botones de campo, y si lo presionas, esas cosas se van. ¿Se fijan? Se fueron. Ahí los tengo. ¿Ya? Ahora, con esta cosita de acá, están las cosas que puede tener tu gráfico. ¿Ya? Se fijan que pueden ir poniendo cosas, por ejemplo, vamos a ponerle un título, vamos a seleccionar el título, ¿ya? Y le vamos a poner acá el nombre, ventas versus margen, ¿ya? Como eso es lo que está representando, le vamos a poner eso, ¿ok? Vamos a cambiarle el color porque estos colores no tienen que ver con lo que estoy haciendo yo. Entonces, presionamos ahí el pincel, vamos a buscar, por ejemplo, podría buscar eso, y a su vez, acá al lado dice color, y como yo estoy usando verdecito y cosas como el estilo, por ejemplo, podría usar este color de aquí. Ya hay varios que se pueden usar, ya, pero la idea es que usen los colores que estamos definiendo. Y ahí ya tengo, por ejemplo, el gráfico, este gráfico. ¿Ya? ¿Profe? Dígame. ¿Cómo sacaba eso de la suma de ventas, suma de margen? Lo que En la estaba a la tabla, izquierda arriba. la tabla esta. No, en el gráfico, en la parte superior izquierda, antes habían unos como botoncitos, unos que sacó algo con actualizar, creo que era. Ah, no, ya sé lo que estáis hablando. En analizar los botones, eso, Sí, eso de ahí. ¿Lo veis o no? ¿Que lo estoy apretando? Acá sí, arriba. eso. Ya, eso es, son los botones. Son los botones de gráfico, de campo, digamos. Profe, ¿en qué año se hacía el gráfico? ¿Cómo en qué año? No sé, No, ¿dónde porque tenía que apretar? Es que no estaba haciendo eso en ese ya, no, momento. si el gráfico te está hablando de todos los años, porque es el gráfico dinámico, forma Puedo parte apretar de... en cualquier lado. Claro, exacto. O sea, tú haces el gráfico en cualquiera de esta tabla, es decir, en cualquiera de esta parte, y ahí haces el gráfico dinámico y te va a salir eso que salió aquí. ¿Ya? ¿Y cuál tenía que elegir? Gráfico dinámico. Hace esto, No, por pero ejemplo, ¿cuál gráfico? el de línea, Ah, ya. el de línea, de Gracias. línea. Ya. Y nos queda este gráfico, ¿no es cierto?, que es por país, que es el último en la otra tabla dinámica.
¿sí? Y ese es barra, ese es así simple, y de barra acostada, no sé cómo se le llama. Bueno, vamos a hacer ese gráfico también, entonces nos ponemos sobre la tabla que vamos a dibujar, insertamos el gráfico dinámico, y claro, este es de barra, el otro es de columna. Entonces, ahí lo tenemos, con eso basta. Ahora, si ustedes quieren hacer los 3D, es cosa de ustedes, ¿ya? Ahí se puede utilizar los 3D. Aceptamos, vamos a sacarle los botoncitos de campo, ¿ya? Igual que lo hicimos recién. Voy a cortarlo, voy a llevármelo al otro lado. Lo voy a poner por aquí. Lo vamos a agrandar también. ¿Ya? Y ahí hacemos exactamente lo mismo. Aquí, por ejemplo, tiene el título, así que lo que vamos a hacer es cambiarlo. Vamos a borrar lo que dice. Y este, ¿no es cierto?, va a ser ventas. No, a ver, mejores ventas por país. ¿Ya? Lo dejamos ahí. Eso estaría bien. Aquí le vamos a sacar la leyenda, porque ese total que dice ahí no tiene ni un sentido. Así que le voy a sacar esa leyenda. En la parte, aquí yo voy a colocar este color, perdón, ese diseño, el color, ¿no es cierto? Voy a repetir este color que tengo ahí, el verde, ¿no es cierto?, para que siga la misma línea. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Ya, ahí estamos en esto. Bueno, ya tenemos así como la mayoría de las cosas, si ustedes se fijan respecto a tenemos la mayoría de las cosas hechas. Ya nos faltan algunos detalles, pero ya casi todo está hecho. Ahora tenemos que hacer la segmentación, ¿ok? Y conectar cada una de nuestras tablas. Esa es la idea, porque si no, no nos sirve. Bueno, lo siguiente vamos a hacerlo de la siguiente forma. Primero, vamos a seleccionar un gráfico, puede ser cualquiera de los dos gráficos que tenemos, ya cualquiera. Le hacemos un clic, ¿ok? Vamos a hacer la segmentación, ¿ok? O vamos a colocar los sliders, así también se conocen en inglés. Bueno, vamos ahí arriba donde dice analizar, ya una vez que seleccionamos, arriba dice analizar. Y dentro de análisis, ¿no es cierto?, ahí hay un botón que dice insertar segmentación de datos. Esa es la slider o segmentación. Y aquí tenemos, ¿por qué yo quiero? O sea, no es la pregunta, por favor. La pregunta es, ¿qué quiero, no es cierto?, que se vaya representando, que vaya segmentando. Es decir, muéstrame, por ejemplo, estaría bien que me mostraran los datos por año, y si ustedes lo piensan, decir, sí puede ser, ¿no es cierto? Es decir, a ver, si es que yo no quiero ver los 3 años que hay, quiero ver un año quizás. Entonces, ahí hay una forma de segmentar, es decir, mostrarme por pedacitos la información. Entonces, yo elijo en este caso año, ¿ok? Yo podría hacerlos todos los que quiera aquí al tiro, que me van a salir todos al tiro, pero voy a ir haciendo de a uno para que se entienda. Aceptamos, ahí lo tenemos, ¿sí? Voy a achicarlo un poquito porque salió más grande de lo que es, voy a pintarlo, ¿no es cierto?, del color que yo deseo, en este caso, verde, y lo colocamos ahí. Fíjense que ahí dice año, porque aquí dice año, ¿ok? Si ustedes necesitan cambiar ese nombre, lo pueden cambiar directamente ahí, y acá va a aparecer lo que ustedes coloquen. ¿Ya? Esa es la segmentación. Ahora, esto no basta, porque si bien ya tengo segmentado, tengo que también hacer algo que se llama conexión de informes. Teniendo seleccionada el segmentador, ¿ya? El segmentador, teniéndolo seleccionado, voy a ir a conexiones de informe,
¿ya? Se van ahí. Y aquí, fíjense que están todas las tablas dinámicas, ¿ya? Estas tablas dinámicas son las que yo hice y las que quiero que estén todas conectadas. En este caso yo quiero que toda esta información que está aquí estén conectados. Por lo tanto, si yo utilizo esto, que todos me cambien, porque todos están usando distintas tablas, ¿se fijan? Y por lo tanto, ¿no es cierto? Cuando yo digo que se conecten, cuando yo pida el 2012, todos me van a mostrar solo el 2012. Entonces seleccioné todo. Eso es lo que quiero, ojo, ¿ya? Porque puede que yo a una tabla no la quiera conectarla, así de simple, ya por si acaso. Bueno, en este momento ya está conectado. Si ustedes empiezan a hacerle clic a los años, digamos, ¿no es cierto? A los años, ya va a empezar a mostrar otros números, ¿ya? Y si ustedes se fijan, ya va cambiando, por ejemplo, miren, fíjense ahí el 73, 27, aquí 71, 29, y el último parece que es igual. Sí, es igual. ¿Se fijan? Ahora si yo saco me muestra todo, ¿ya? Me está mostrando todo. Y todo va cambiando. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. Bueno, aquí decía que teníamos que hacer varios segmentadores, por ejemplo, por tipo de orden. Ya, vamos. Profe, Dígame. ¿cómo lo unió con la otra tabla? Mira, cuando yo le hago clic al segmentador, ¿sí? Acá arriba, en opciones, aparece el conexión de informes. Entonces yo le hago clic. Y aquí están todas las tablas. Y tengo que hacerle clic a todas. ¿Se entiende? Sí. Y eso es todo. Una ¿Ya? consulta. Ahora, ojo, que si yo hago otro segmentador, que vamos a hacer ahora, ya vamos a hacer otro segmentador, tengo que hacer el mismo proceso, por si acaso, ya tengo que hacer la conexión, tengo que hacerlo, ya, porque si no, resulta que no se produce esa conexión. Entonces, vamos a hablar de otro segmentador, por ejemplo, era por tipo de orden, por ejemplo. Acepto. Ya, aquí los tengo, ¿no es cierto? Estos son los tipos de órdenes, ¿no es cierto? Los tipos pueden pedirlo por email, por fax, etcétera. ¿Ya? Y lo cambiamos de color, lo voy a colocar por aquí al ladito, y por lo tanto, por ejemplo, esto también, ¿no es cierto? Como les decía, tengo que conectarlo. Entonces voy a ir a conectar estos informes con todas las tablas. Ahí los conecté con todas las tablas, acepto. Y ahora, ¿no es cierto? Ya si yo pruebo, yo voy a tener un doble segmentador, por un lado tengo los años, por ejemplo, quiero mostrar qué se produjo, ¿no es cierto?, en el año 2012, y aquí ya me salen los totales, pero más encima, por ejemplo, yo quisiera saber con respecto a todos los que pidieron, ¿no es cierto?, vía web. Y entonces, aquí ya los datos, ¿no es cierto?, van a ir cambiando. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en especial por país, cuando yo cambié en un pedido especial, ¿no es cierto?, que ya Estados Unidos aquí, que era el que vendió más, que tenía todos los... En realidad, Singapur, fíjense que vende mucho más vía órdenes especiales. ¿Ya? ¿Se fijan? Después está Estados Unidos, después está México, etc. Y así, pues, entonces la idea, se fijan, que nosotros vamos conectándolo. Ahora, yo me voy a devolver, yo sé que a lo mejor ustedes todavía no tienen hecho esto de que les dije de cambiar los países, pero como en la otra tabla, ¿no es cierto? O sea, en el otro ejercicio, yo tengo el mapa, y para que ustedes puedan utilizarlo también, quizás si lo necesitan, ¿ya? Si ustedes se fijan, yo hice el dashboard ya, independiente que tenga uno más o menos de estas cosas, ¿no es cierto? Slider, puedo poner los que quiera, y las instrucciones ustedes pueden ir colocando los otros si quieren, ¿no es cierto? Por país, por vendedor, por línea de productos, ¿ya? Tienen que hacer el mismo ejercicio a cada rato y ubicarlo en algún lado.
ahora lo que voy a hacer, ¿no es cierto?, es poner un mapa. Entonces, voy a separar esto para que se note que aquí es como algo especial, ¿no es cierto?, no hay que hacerlo al mismo tiempo. Voy a hacer este mismo gráfico, de los países, ya donde voy a poner el país y la suma de las ventas. Entonces, ya, y lo voy a poner al lado, pero ahora voy a dejar todos los países, no voy a poner digamos, no voy a poner un filtro, ¿ya? Entonces, perdón, voy ahí, voy a poner la tabla, la voy a poner acá, ¿no es cierto? Y voy a elegir país en las filas. ¿Habló alguien? ¿No? Ya. Y, ¿no es cierto?, sus ventas. Vamos, listo. Ahora, yo les decía que esto, si yo quisiera hacer, por ejemplo, miren, fíjense, yo voy a tratar de con esto hacer un mapa. Aquí me dice, no se puede. Mire, fíjense que aquí mismo te dice, no se puede crear este tipo de, en tabla dinámica, ya seleccione otro tipo de gráfico o copie los datos fuera de la tabla dinámica. Y eso vamos a hacer, ¿ok? Entonces aquí vamos a poner país, y acá al lado, la venta, ¿sí? Vamos a ir sacando los datos de acá. Entonces yo selecciono ese, le hago Enter, lo copio hacia abajo, todos los datos, ¿no?, hasta aquí, hasta Suiza. ¿Ok? Ahí ya están los países. Ahora, la venta. Esta, ¿no es cierto? Enter. Ahora voy a hacer una modificación en la fórmula, porque si ustedes ven aquí dice Alemania, ¿ok? Pero lo que voy a hacer, voy a borrar eso que está entre comillas que dice Alemania, ¿ok? Y lo que voy a hacer es hacerle clic aquí donde dice, en el del lado, dice Alemania, pero va a aparecer como F3, o perdón, el R3. Y ahí está. Entonces ahora sí puedo copiar. Tengo que hacer eso, si no me salen todos iguales, ¿ya? Me faltó Suiza. Listo. Voy a ponerle el formato para que se vea como corresponde. Ya ahí tengo la tablita, ¿no es cierto? Ahora sí tengo una tablita que puedo utilizar, en este caso, para hacer los mapas. Entonces, simplemente vamos a seleccionar. Si Profe, seleccionamos, dígame. ¿cómo hizo la columna de los países, por favor? De nuevo, mira, en los países, esta. Sí. Ah, esta, ya. Así, mira, por ejemplo, estaba ahí en esa, puse igual y le hago clic acá. Y ahí aparece. Y de ahí copio hacia abajo, ¿no? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, gracias. Ya. Bueno, como decía, ya tenemos copiados los datos, ¿no es cierto? Como el mismo Excel te decía, copia los datos al lado, ¿no es cierto? Pero no sobre la tabla dinámica. Ya, ahí lo tengo. Entonces ahora sí vamos a insertar, y vamos a insertar un mapa. ¿Ok? Y ahí lo tenemos, el maldito. Vamos a cortarlo. Ya lo vamos a cortar y lo vamos a tirar al dashboard. Ya vamos a darle un espacio por aquí. A ver. Lo podemos colocar, esto por ejemplo lo puedo achicar un poco. Para darle, ¿no es cierto?, un espacio por aquí. Ya le vamos a buscarle otros colores. Por ejemplo, aquí se fijan que sale oscuro y el color, ¿no es cierto?, yo voy a colocar los verdes. Como yo estoy usando verde, voy a permitir que, a ver, ahí están más o menos verdes. Ya el gráfico lo voy a agrandar un poquito, está demasiado chico. Y ahí le estamos, ¿no es cierto?,
dando. Y si ustedes, ¿no es cierto?, se colocan sobre los colores, ¿no es cierto?, porque todo lo demás está oscuro, lo que está oscuro significa que no hay ventas, y en cambio en las partes que tienen algún color, y aquí, ¿no es cierto?, refleja, obviamente, si ustedes se fijan en el gráfico del mapa, mientras más oscuro sea, significa que hay más ventas. Y en este caso, por ejemplo, Estados Unidos está más oscuro que todo, y ese sería el que más vende en el mundo, digamos, o donde más vendemos, ¿ya? Y así en todos lados. Se fijan, China, España, Italia, eh, Alemania y todos los países que están ahí, Suiza, ¿ya? Podemos verlo en un mapa. Entonces, bueno, esto por supuesto, yo voy a insistir en algo, que esto este mapa en particular no tiene la posibilidad, digamos, de hacer lo que hicimos recién, ¿no es cierto?, con lo otro. Ya, si ustedes ven, no tiene eso de segmentación como hicimos lo otro recién. Este es así nomás, nada más es así. Profe, Bueno, dígame. ¿el mapa igual es dinámico? A ver, el mapa depende de estos datos, ¿sí? Pero no de Y la esto, tabla dinámica. ¿O sí? no, esto sí, esto es que lo que pasa es que esto no es dinámico, pero entre comillas, porque ¿de qué depende este? De este, ¿no es cierto? ¿Y este de qué depende? De De la esto. tabla. Por lo tanto, si yo meto otra venta a Estados Unidos, acá en la tabla dinámica va a cambiar, o de Alemania o el que sea, va a cambiar ese valor, y por lo tanto aquí va a cambiar, y por lo tanto este va a cambiar, ¿sí? Lo que no permite el mapa es que tú lo hagas directamente sobre la tabla dinámica. Pero ¿Ya? una consulta. Ya, gracias. En ese caso, si nosotros modificamos la tabla, ¿se modifica automáticamente las tablas dinámicas? Acuérdate que tiene que Cualquier... actualizarse. Sí, ya. sí, sí, es lo que dice delante, ¿te acuerdas? Cuando Pero si en el actualicé, caso se agrega otro país, ahí habría un error. no. Si tú creas otro país, otro registro, no. Por ejemplo, suponte tú puedes poner al final una venta de Chile. Pero por ejemplo, en el tema de otro país, nosotros vamos a tener que añadir otra, ¿cómo se llama? Es que la fórmula, porque no sé, como no se puede con tablas dinámicas, habría que añadir Pero abajo. ojo, que por ejemplo, si yo pongo aquí Chile, ya, y pongo un registro de Chile, me lo va a permitir, pues. Sí, pues, No, pero no a lo hay, que me refiero, que para poder, en este caso, para que Chile aparezca en el mapa, nosotros tenemos que hacer la fórmula con la aquí tabla tengo que dinámica. cambiar acá. A eso, sí. Sí, por supuesto, porque aquí lo más seguro es que aquí va a aparecer Chile, pero aquí no. Y en este caso nosotros tendríamos que actualizar esta tabla para que Exacto, aparezca Chile. exacto. Ah, Ahí ese es el problema de los mapas. Por eso en que el ese caso, problema. Se Sí, dime. podría para hacer poder una actualizar todo, tendríamos que ir a la parte de datos, que en datos, si no mal me equivoco, aparece un ítem Claro, que es para actualizar todo. claro, sí, pero ¿cómo se llama? Insisto que, por ejemplo, si tú hiciste esto, que esto está bien, ya esta es la tabla dinámica. Si yo pongo un registro de Chile, va a aparecer aquí Chile, ¿ok? Pero aquí al frente no va a aparecer Chile. No, Y esto depende, esto, sí, o esto depende, ¿no es cierto?, de esta tabla. Y esta tabla, como no es automática, Chile no aparecería nunca si tú no lo modificas. sí, ¿Sí? ¿Se entiende? sí. Ese es el problema que tienen este tipo de gráficos, ¿ya? Pero en este caso, primero para engrupir un poco, para que se vea un poco mejor, ¿no es cierto? Porque igual un mapa ahí como que, oh, wow, el tipo me está graficando con un mapa, ¿no es cierto? Ya cambiamos el estilo. Ya, si bien si estos datos sirven, tú tenés que tener claro que estos datos no son dinámicos. Al menos, o sea, la tabla no es dinámica, tú tienes que ir modificando la tabla. Ya, claro, si quieres que aparezca Chile, vas a tener que, ¿no es cierto?, agregar eso que tú dices
no solo en la parte de datos del gráfico, sino que tienes que hacer aquí una fórmula que aparezca Chile, ¿no? Sí. Y que además que lo incluya en el gráfico de acá, que esos son los datos que decís tú. ¿Ya? Porque aquí nunca, aunque yo ponga a Chile acá al fondo, en la tabla dinámica sí me va a salir Chile, pero en esta nunca me va a salir Chile. Y yo tengo que modificarla manualmente para que me aparezca Chile. ¿Ya? Bueno, en este momento ya estaríamos, ¿no es cierto?, casi listo, o listo en realidad, porque ese es la idea, ¿no es cierto? Si ustedes ven acá, yo lo ordené un poquito mejor, ¿no es cierto? Lo mismo, ahí lo hice, ¿no es cierto? Ahí está. Recuerden siempre, por supuesto, que esto debería, ya, en el caso de ser mostrado, entregado, debería haber una hoja como mínimo de interpretación de estas cosas. Por supuesto, si tú la hablas, a lo mejor no vas a necesitar esa interpretación, pero normalmente se hace, ¿ya? Y de hecho yo lo he visto en la universidad, por ejemplo, y te envían el dashboard, pero además te entregan un pequeño informe, a veces 2 hojas, 3 con suerte, explicándote todas estas cosas, ¿ya? Porque tú tienes que decir cómo sacaste los datos, ¿ya? Sí, esa es la cuestión. Por ejemplo, ¿por qué? ¿De dónde salían estos costos? ¿Cómo sacaste esto? ¿Te fijas? Porque recuerden que nosotros hicimos una fórmula aquí. Estas fórmulas no estaban, ¿sí? Entonces, ¿por qué yo asumo esto? ¿Por qué yo asumo esto? ¿Por qué yo asumo esto? Tendríamos que explicarlo, ¿sí? Por si acaso, es una de las cosas que ustedes deberían hacer. Ahora, yo creo que para este curso a ustedes lo que le piden es hacer esto, ¿sí? Es poder manejarse, ¿no es cierto?, lo mejor posible. Tablas dinámicas, que esa cuestión es muy importante, las tablas dinámicas, eso es la base. Por supuesto, manejar un poco la base de datos, entendiéndola, arreglándola para lo que yo deseo, las tablas dinámicas, como les decía, los gráficos, ¿ya? Y a partir de los gráficos, están las segmentadores, el laser, y, ¿no es cierto?, las conexiones a los diferentes tablas dinámicas. ¿Se fijan que, por ejemplo, si yo voy a ver ahora, en delante cuando yo hice esto, al conectar los informes, yo las conecté con todas, pero si ustedes van a ver ahora, hay una que no está conectada, que es justamente la tabla dinámica del gráfico, de este gráfico, del mapa, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo no quiero que, por ejemplo, que me aparezca solamente el año 2012, el 2013, el 2014. No quiero eso. Yo quiero que me aparezca siempre el total de ventas. Por eso que esto en sí casi no es dinámico, por esencia, porque yo no quería que sea dinámico. ¿Ya? Yo no quería que, como hace esta tabla, por ejemplo, si yo le digo 2012, solo me va a aparecer lo del 2012. ¿Ya? ¿Se fijan? Esa es la diferencia respecto a esta tabla con los slicers, porque esta no digamos, no la actualiza, no es dinámica, no está conectada con los slicers, ¿ya? No se conecta, por lo tanto, no sufre cambios. Entonces, eso es lo que tienen que entender, que estas cuestiones se conectan, ¿no es cierto?, con las tablas dinámicas, y a partir de eso, por eso que se producen estos cambios, ese dinamismo, ¿no es cierto? Ustedes ven los valores que van cambiando, los gráficos que van cambiando, ya porque está todo conectado, pero si hay una tabla que no está conectada, esa gráfica, ¿no es cierto?, que está conectada a esa tabla, no se va a mover, porque está desconectado de los demás. Y esa es la Profe, idea. tengo una duda. Dígame. Respecto a esos dos gráficos que hay ahí de barra y como de línea, Sí, sí. ¿eso no fue necesario, se podría decir, duplicar los datos como fue en el caso del mapa? Exacto, ¿O esos datos de al principio? Exacto, porque esto aquí no hay problema en hacer un gráfico dinámico directamente, ¿ya? Los gráficos dinámicos con las tablas dinámicas son totalmente compatibles. Ahora, es distinto el gráfico del mapa porque no es compatible con una tabla dinámica. O sea, si yo quisiera hacer un gráfico mapa de esto, no puedo porque esto es una tabla dinámica.
te va a decir al tiro, hágalo, copie los datos en otro lado, pero no uses, no te pongas sobre la tabla dinámica, ¿cachai? En cambio, esto sí, esto no tuve problema. Ya yo de hecho, yo podría ponerme ahí, ¿no es cierto? E insertar otro gráfico, perfectamente. Y te lo damos, ¿te fijas? Aquí te lo está dando, ¿ya? No hay problema. Pero no así ¿no es cierto? Si yo quiero mandar un mapa. Mando un mapa y ahí rápidamente me sale esto. Copie estos datos en otro lado y a partir de esos datos haga el mapa. ¿Sí? Sí, todo. ¿Alguna duda, chiquillos? Sí, tengo una duda yo, pero no con referente a este esquema. Dígame. En este caso de los segmentadores, ¿tienen que ser todos de una misma base de datos, como por ejemplo de la tabla 1 en este caso, para poder segmentar, para hacer las conexiones? Ojo, que por ejemplo, el caso de este segmentador que el de los años, por ejemplo, ¿ya? Veamos ese. Yo aquí lo conecté a 4 tablas, ¿sí? Sí. Y una quinta que no está conectada. Pero eso es porque están todas esas conectadas a una misma tabla 1. O sea, están conectadas a la tabla 1. Mira, lo que pasa es que todas estas tablas dinámicas, esta, ¿ya? Están conectadas, como dices tú, a esta base de datos. Entonces no hay posibilidad si es que tenemos distintas bases de datos a generar lo mismo. Exacto, no. Ahí tú tienes que ver la forma, ¿no es cierto?, de poder meter todos los datos. Por ejemplo, es que lo que pasa es que hoy día, mira, a ver, hoy día lo que hacen los RP es tener una base de datos única. Entonces piensa que tú eres Falabella y tenéis, ¿no es cierto?, un montón de sucursales aquí en Chile, más encima tienes sucursales en Latinoamérica. Entonces tú quieres sacar un informe de venta y en realidad lo que vas a hacer no es sacar un informe de venta por cada sucursal que existe, sino que te hace una central, porque es una base de datos. ¿Se entiende? Sí. A eso vamos a llegar. A eso deberíamos tener. ¿Cómo se podría hacer? O sea, es que lo que pasa es que yo tengo, por ejemplo, distintas bases de datos. Una que es como base de datos real, una que es de base de datos como de presupuesto. Tengo toneladas mensuales. Si no me equivoco, tengo otro indicador más, pero todo eso se manejan con meses también. En este caso, los meses van desde mes de junio, julio, hasta el mes de octubre en este caso. Pero claro, tendrías que conectarlas, por ejemplo, lo que pasa es que cuando hay distintas bases de datos, por ejemplo, imagínate, yo tengo productos, ¿no es cierto?, tengo clientes, tengo proveedores, etcétera, y ahí tengo 3 tablas, ¿no es cierto?, y cada uno me genera datos por sí solo. Yo no puedo hacer un dashboard, o sea, en realidad puedo usar más de una base de datos acá. Ahora, el problema es que estén cruzados realmente estos datos. Porque imagina que yo pusiera ahí 3 bases de datos distintas. Yo podría hacer gráficas de los 3 distintos, ¿no es cierto?, de los 3 bases de datos distintas. Gráficos dinámicos, digo, tabla dinámica también. Pero esa es una cosa. Ahora, el que esté conectada, tú tienes que conectarlo aquí. Es decir, necesariamente todos tus datos, ¿no es cierto?, tienen que quedar acá, resumidos en esto. ¿Ya? Y por eso está ahí tú. Ahí tú tienes que ver, oye, ¿cómo hago esto? ¿Cómo conecto eso? Y a veces, créeme que no hay posibilidades. Por ejemplo, en este caso tengo los mismos, o sea, los datos en este caso de presupuesto y de los reales son similares, pero al añadirla a una misma base de datos, lo que es Excel, generaría mucho tiempo de espera, ¿o no? Mira, lo que podía hacer ahí, por ejemplo, cuando tenías datos reales y datos de presupuesto, ¿no es cierto?, que son parecidos, son como las mismas tablas, digamos, la misma estructura de las tablas, de la base de datos, claro, lo haces las cosas paralelamente. Entonces, vas a tener 2 hojas de base de datos, 2 hojas de tablas dinámicas y un dashboard, ¿sí?
Entonces, y por ejemplo, tú así en la original, digamos, así un gráfico, en el presupuesto así otro gráfico, y los lleváis los dos gráficos al dashboard para comparar. ¿Cachai, no? Ah, ya Que ahí entiendo. sí te puede salir. Ahora es difícil, o sea, bueno, en este caso que tú estás mencionando, debiese ser así. Podríamos hacerlo así. Se puede hacer. Se Profe, puede hacer. va a subir este Sí, Excel que pues está sí, haciendo el estamos DAX. grabando. No, pero me Estamos refiero al Excel grabando. en sí. Sí, sí, estamos grabando, así que este ejercicio, o sea, esta clase la vamos a subir. Y el ejercicio que hicimos ahora lo va a subir también. Pero si lo estuvimos haciendo, pues usted lo tiene hecho, ¿no? No, que por eso decía que en delante le hablé a mis compañeros que se me fui a poner, no sé qué pasó con una tabla, Pero, e inserté una tabla y se me Bueno, crashó el Excel. va a tener el video para que lo vea. profe, Ya, si usted vuela, Aquí yo ya. hasta me no, pero si va a metía tener de el mi video tablet para tener dos pantallas y usted volaba, igual aún así me perdía. o sea, yo lo que le digo es que en el video va a estar todo, Lo va vamos a a tener estar que hacer de hecho, nuevo. Está bien. va a Ya. estar hecho ahí. Lo importante es tener la base de datos. Con esto ya usted va a poder hacerlo. Yo insisto, ahí, bueno, por suerte hasta le nombré la forma que hay que cambiar, ¿no es cierto?, los países, porque me parece que en las tablas que le mandé a usted iban en inglés, porque esa era la original, entonces le cambian los nombres de los países, lo ponen en español, ya, porque si no tampoco sale el mapa, no te lo reconoce, yo ya lo traté de hacer, de hecho, tuve un dolor de cabeza bastante grande porque no me salía el mapa, hasta que se me ocurrió cambiarle los nombres en español, y ahí me salió, recién, ¿ya? Antes me salía el puro cuadrito sin nada ahí entre medio. Entonces, y quizás como dijo alguien por ahí, quizás tengan cuidado con los acentos, quizás, ya, porque quizás, bueno, aquí, por ejemplo, no sé si México, a ver, México lo toma sin acento, igual lo toma, ya, bueno, ahí hay una cosa que dice que parece que los acentos no da tanta importancia para escribirlo, ¿ya? Pero independiente que sea una falta ortográfica, por suerte lo toma, ¿ya? Bueno, preguntas. ¿Alguna otra pregunta sobre algo que no haya entendido? Ya la idea, ¿no es cierto?, es que ustedes puedan llegar a esto, y yo la idea que, ¿no es cierto?, hice, por eso que los separé aquí, recuerden esto, porque esto yo lo quería estático, y no lo quería conectado, ¿no es cierto?, como estas otras tablas que están aquí. Por eso que lo hice, ¿no es cierto?, aparte. Si ustedes se fijan, esta tabla es la misma que esta otra de acá, ¿ya? Pero esta, ¿no es cierto?, lo usé para un gráfico, y esta lo usé para el mapa. Y en realidad, esto es lo que usé para el mapa, no lo de aquí. Bueno, ¿alguna pregunta sobre algo que no hayan entendido? Que yo supongo que esto no les costó mucho, porque hay cosas que ustedes manejan bastante bien. ¿No? ¿Todo bien? Qué bueno. Bueno, voy a dejar de compartir, porque nosotros teníamos un poquito más de 40 minutos, me parece. Y entonces, como conclusión, recuerden que cada cosa que ustedes coloquen ahí en su dashboard sean tablas dinámicas, mapas o gráficos dinámicos, ¿no es cierto?, como los que pusimos. Recuerden que todo se tiene que enfocar en que ustedes finalmente lo que quieren es una toma de decisiones, es decir, al ver esta información, ¿no es cierto?, que generan estos dashboards, ustedes puedan tomar alguna decisión, ¿ya? Piensen en lo que estuvimos haciendo, por ejemplo, ahí habían informes de venta, informes de costo. Yo podría perfectamente decir, oye, aquí están, fíjate, los costos están muy altos, entonces busquemos nuevos proveedores.
no sé, por ejemplo, en el caso de las ventas en Estados Unidos, ¿por qué Estados Unidos, independiente que haya mucho más gente que en otros países, por qué Estados Unidos compra más por vía web? Por ejemplo, los pedidos vía web. Quizás en Chile esa parte no está bien realizada. Entonces, tomemos una política que llevemos los pedidos por internet, ¿no es cierto?, a un nivel más alto en un país X, ¿ya? Y eso son las conclusiones que yo saco, ¿no es cierto?, al ver esos gráficos que estaban ahí, ¿ya? Al ver esa información. Entonces, esa es la idea. De hecho, el mapa te puede dar una idea de dónde, ¿no es cierto?, en el mundo nosotros estamos vendiendo harto. Y en las partes que no llegamos. Quizás, por ejemplo, hay países que son muy grandes, gigantes, que existen, que podríamos tener posibilidad de vender. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta, que cuando yo vea esa información, yo puedo sacar alguna conclusión, pueda tomar alguna decisión, ¿no es cierto? O al menos quedar con una inquietud. Ya ustedes tienen que pensar en ese sentido. Lo que estoy viendo, ¿qué es lo que me hace? ¿Ya? Entonces, ese es más o menos la idea del dashboard. Repito, ¿alguna duda para que terminemos por hoy día? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Por lo menos yo entendí. No sé si mis compañeros, la verdad. Pero yo por lo menos sí entendí. Bueno. Entonces, estimados, estimadas, creo que por hoy día terminamos. Ya el próximo, el lunes parece que tenemos de nuevo. Ahí voy a ir con una diapositiva, vamos a hacer un ejercicio y les voy a dejar una base de datos distinta. Esa que yo les mandé hoy día 2 bases de datos, esa otra, la número 2, o la número 3, no sé, o la número 1, ni me acuerdo qué número es. La vamos a hacer en la próxima sesión, lo hacemos igual que ahora, y ese día yo además lo voy a entregar otro archivo para que ustedes hagan. Pero la gracia es que ahí no van a tener ninguna ayuda. Es decir, no como recién que se fijan que decían, por ejemplo, instrucciones. Haga esto, haga esto otro. Acá no. Acá la idea es que nosotros seamos capaces, a partir de una base de datos, de puros datos puros ahí, ¿no es cierto? Sin quizás hasta, si los miramos, nos mareamos con los datos, ustedes deben decidir qué enfoque le van a dar a este dashboard. Es decir, qué es lo que quieren mostrar a la empresa, qué quieren mostrar de la empresa. Ya ustedes tienen que agarrar esa mochila, ¿no es cierto?, y decidir. Obviamente de acuerdo a la base de datos, ¿ya? Porque si yo le pongo una base de datos de una empresa, seguramente va a ser distinto a lo que sería otro tipo de empresa, ¿ya? Y de los datos que puedo sacar de cada una de estas organizaciones. Bueno, basta de hablar. Por hoy día sería todo. Voy a detener la